días. Como fue anunciado, recibimos a Hernán Bonilla del Centro de Estudios para el Desarrollo, a quien agradecemos su presencia. Gracias por venir. Buen día. ¿Qué tal? Buen día, Nicolás. Bueno, vamos a hablar de muchas cuestiones. Obviamente que por estos días está muy presente el tema de la administración de Donald Trump, el impacto que puede tener en el comercio mundial. Lo vamos a estar conversando, pero yo no quiero iniciar la entrevista sin antes destacar, hace algunos días, el Centro de Estudios para el Desarrollo, que es una institución Nobel en nuestro país, fue distinguida por la Universidad de Pensilvania como el mejor think tank nuevo de Latinoamérica. ¿Lo sorprendió la distinción? Sí, nos sorprendió, fue una grata sorpresa obviamente, pero nos sorprendió porque no sabíamos ni que íbamos a figurar en el ranking. Es un proceso por encuestas que se hace a la gente que trabaja en los centros de estudios en todo el mundo. Es, hasta donde yo conozco, el único ranking de centros de estudios que hay en el mundo, y esta es la 10ª vez que se hace, la 10ª edición. Lo contestan la encuesta en esta edición como algo más de 2.600 personas, y realmente nadie vinculado a nuestro centro de estudios contestó la encuesta. Entonces nos sorprendió, obviamente porque fue una grata sorpresa, ser el mejor centro de estudios nuevo de América Latina. Esto quiere decir el mejor centro de estudios creado en los últimos 2 años en el criterio del ranking. Ser el mejor de América Latina es una muy grata noticia, y además estar entre los 10 mejores del mundo. Claro. Para un centro de estudio que tiene 6 meses es una muy buena noticia. Y a ver, ya vamos a estar profundizando un poco más en lo que hacen, pero para que la gente entienda, ¿qué es esto del think tank o del centro de estudios? Think tank básicamente es una institución de perfil académico que se dedica a la generación de conocimiento académico y a la difusión de ideas. Después va a haber distintos grados de centro de think tank. Hay algunos que son independientes y privados, como el caso nuestro. Hay algunos que están vinculados a alguna universidad. Hay algunos que puede estar vinculado a otra organización, a una cámara empresarial, a una gremial sindical, a un partido político. En fin, puede haber distintos tipos, pero la razón de ser, o lo que distingue a un think tank de otro tipo de organización, es que tiene un perfil académico que genera conocimiento y que difunde ideas, que es en particular lo que intentamos hacer nosotros en Uruguay, ¿no? Generar conocimiento propio y a su vez difundir ideas para aportar al debate público. Claro. En ese sentido, además de la distinción que ustedes recibieron, que por cierto es bien importante, lo destacaba, 6 meses funcionando y ya ser distinguido por una universidad del prestigio, la Universidad de Pensilvania, además, hay otras 3 instituciones que también son distinguidas en ese ranking, instituciones uruguayas hablo. Y uno ahí se pone a pensar, ¿no? ¿Qué está pasando acá? Quizás haya un fenómeno del desarrollo de este tipo de iniciativas en el Uruguay que no lo valoramos, por lo menos de la manera en que deberíamos. Es cierto, el ranking encuentra que en Uruguay hay 21 centros de estudios, think tanks. Para figurar en alguno de las distintas áreas que mide el ranking hay que tener al menos 10 menciones en las encuestas. Por eso que aparecen solo 4 uruguayos. Algunos de ellos que muy prestigiosos, como el caso de Ceres, que tiene una larga actuación ya en nuestro país y hace un aporte muy importante, muy significativo y muy merecido su figuración en el ranking. Yo creo que es cierto que hay un movimiento de la sociedad civil que es muy interesante. ¿Se está formando como una masa crítica, puede ser? Yo creo que sí, que hay una efervescencia en el ámbito de cada uno en su rol, ¿no? Los partidos políticos en el suyo, la prensa en el suyo, los gremios y las cámaras empresariales. Pero también se necesitan centros independientes que aporten desde su visión, desde la posición que elijan, pero que aporten conocimiento, que aporten al debate de ideas, al tema del debate de las políticas públicas. En Uruguay en general tenemos un debate bastante pobre en lo que hace las políticas públicas, medio de barricada, ¿no? A favor o en contra, me gusta o no me gusta, pero nos falta medir alguno de estos temas. Y es un debate que me interesa el punto ese, es un debate que muchas veces se banaliza desde el punto de vista político. Falta, cree, algo de, yo no sé si hablar de ideología, pero sí de ideología económica, de ideología del rol del Estado, de ponerle un poco más de pienso, más allá de discutir si estamos a favor o en contra, o si tenemos muchos empleados públicos o pocos. A ver, ideología siempre hay. Yo creo que se admita o no se admita, todos tenemos ideología. En cuanto a una visión desde la que uno mira la realidad, todos tenemos alguna ideología. Después podrá corroborarse más o menos con los hechos, pero todos empezamos el análisis de cualquier tema desde una preconcepción del mismo, que de repente puede ir cambiando, pero uno ya desde la elección de los temas
tiene una visión de la realidad. Eso está bien, ¿no? Y además, más allá de que está bien o está mal, es inevitable. Después hay que tratar de eso de darle un carácter científico, de cuantificarlo. Y eso yo creo que es un aporte importante que pueden hacer los centros de estudios en Uruguay. Por seguir el ejemplo que vos ponías. Hay muchos o hay pocos empleados públicos. Bueno, ¿en relación a qué? ¿Para hacer qué? ¿Cuánto nos salen? ¿Cuánto aumentaron en los últimos tiempos? ¿Qué resultados tuvimos de ese aumento del gasto público? Bueno, necesitamos saber eso para dar una respuesta más fehaciente, más de carácter científico a la discusión, por ejemplo, del costo del Estado. Falta de eso en el sistema político. Falta. Yo creo que los partidos, en general y tradicionalmente, no le han dado mucha bola al tema de la formación de los centros de estudios. Ahora hay algo, empieza a haber, yo creo que hay algunas iniciativas en el propio oficialismo interesantes. El Centro de Estudio del Partido Nacional se ha puesto en actividad recientemente y eso es muy positivo. Fundapro en el Partido Colorado. Hay el Instituto de Mieres, el año pasado hizo algunos seminarios interesantes. También desde el punto de vista de los partidos creo que empieza a haber algo. También ahora Javier Daedo va a estar al frente del Instituto de Edgardo Novick. Eso es muy positivo. Y creo que está bueno que los partidos cobren conciencia de la importancia. Que haya centros de estudio o think tanks dentro de los partidos es muy positivo. Y también se necesitan centros de estudios independientes que aporten desde una visión que no esté atada a un partido político. ¿Y cómo se financian ustedes? El centro de estudio. ¿Hay apoyo de privados o hay que salir a buscar el apoyo a este tipo de iniciativas fuera de fronteras? Las dos cosas. En el caso nuestro, que es del que puedo hablar, nosotros recibimos un apoyo que es muy importante, no solo en plata, sino también en asesoramiento, en cursos, porque es un tema de que en Uruguay, como vos decías, al no haber masa crítica, es muy difícil si uno quiere hacer un curso en cómo administrar o en cómo hacer un plan estratégico para un centro de estudios, no hay donde estudiarlo, uno tiene que ir afuera. En el caso nuestro, recibimos un apoyo que ha sido muy importante de Atlas Network, que es una fundación norteamericana. Aquí en Uruguay nosotros trabajamos también mucho con la oficina de la Fundación Konrad Adenauer en Montevideo. Después también trabajamos por proyectos, nos presentamos a algún llamado de un proyecto que vaya en línea con lo que quiere investigar nuestro centro y eso también es una fuente de recursos y también aportes de privados en Uruguay. Debe ser apasionante, pero debe ser desgastante. También está atrás siempre de... Es la parte más difícil. Exactamente. Bueno, decíamos que vamos a hablar un poco del nuevo... Yo no sé si hablar, pero a mí se me hace que hay un nuevo escenario comercial a nivel mundial, ¿no? La asunción de Donald Trump borró lo que hasta hace 3 o 4 meses marcaban los libros y lo que indicaba... No, uno decía, el ideal era sumarse al TPP, hacia allí iba el comercio mundial y ahora vino Donald Trump y pateó todo el tablero. Sí. En ese escenario, recuerdo que la última vez que lo entrevistábamos hablábamos del ranking de libertad económica. Me imagino que Estados Unidos ya estará retrocediendo unos cuantos puestos. Seguramente cuando haya una nueva medición retroceda. Yo creo que tenemos una brutal paradoja con Trump, que es que estamos lamentándonos de un presidente que está cumpliendo sus promesas de campaña, ¿no? Y que las ha cumplido. Y lo que sucede es que las promesas de campaña asustaban. Asustaban y el comienzo del gobierno de Trump asusta. Yo creo que es de una bestialidad, además la forma en que lo está haciendo, que asusta. Yo tengo la esperanza de que las instituciones norteamericanas lo puedan contener. Yo he visto incluso dentro del propio partido de Donald Trump personajes históricos del Partido Republicano como John McCain, un senador que incluso fue candidato a presidente, diciendo que hay que frenarlo y que él como senador no le va a votar muchas de las cosas que está proponiendo. Está el tema del comercio, está el tema respecto a los movimientos de personas. La semana pasada le quiso sacar el permiso a gente que tenía la Green Card, la habilitación de residencia permanente en Estados Unidos. O sea, quiere cambiar cosas de derecho que ya estaban establecidas, derechos de que la gente ya tenía ganados. Y en cuanto al tema comercial que vos planteabas, va a haber significado un retroceso importante para el mundo. Y va a ser un golpe muy duro para el propio Estados Unidos, que eso es algo que a veces es difícil de discernir en esta lógica de discurso populista, ¿no? Dice, vamos a defender nuestra frontera, vamos a cerrarnos, vamos a poner impuestos a las importaciones, vamos a hacer que las empresas produzcan acá, y eso puede beneficiar a algunas zonas de Estados Unidos y a algunas empresas, pero perjudica brutalmente a otras. No, y además hay una especie, yo no sé, una especie de lobby o de supporters, como se le llaman en los Estados Unidos, gente que vive de
el libre comercio en Estados Unidos, de conquistar mercados y de hacer que productos de fuera de fronteras ingresen a los Estados Unidos. Ni que hablar con México, pero con todo el mundo. Entonces, habrá un montón de gente que, incluso muchos de ellos residen en el Partido Republicano, que no estará muy contenta con esta política económica y comercial. Sin dudas. Lo malo es que se está rompiendo un consenso que más o menos se había mantenido en los gobiernos de Estados Unidos en los últimos años, ¿no? Si uno contrasta a Donald Trump con lo que fue Ronald Reagan, no tienen nada que ver, están en las antípodas, cuesta creer que sean del mismo partido, ¿sí? Y Bill Clinton, por ejemplo, que era del Partido Demócrata, también llevó adelante acuerdos de comercio y amplió el comercio de Estados Unidos con otros países, en particular con México, y eso fue muy bueno para la economía de México y para la economía de Estados Unidos. Porque lo que no se ve ahora, que dicen que podría ser un impuesto de, por ejemplo, el 20% de las importaciones mexicanas para que paguen el muro. Eso lo terminan pagando los consumidores norteamericanos, que van a pagar todos los bienes más caros, que van a tener menos ingresos, y al tener menos ingresos van a gastar menos y van a perjudicarse todas las empresas dentro de Estados Unidos. O sea, a veces, al no analizar todos los efectos que tienen las medidas y quedarse solo en el titular y de esa forma en que habla Trump, medio entre telegrama y cavernícola, ¿no? No nos damos cuenta de cuáles son los efectos ulteriores que tienen esas medidas. Además de que tiene un contrato firmado. O sea, es como si a un país del Mercosur se le ocurriera ponerle un 20% de impuestos a los productos uruguayos. A Argentina que se le ocurriera poner... es decir, es echar por tierra el NAFTA en los hechos, por la vía de los hechos. Imagino que no será tan fácil de aplicar tampoco eso, de ponerle 20% de impuesto a los productos mexicanos. Claro. Por suerte, Estados Unidos es una democracia liberal con instituciones bastante sólidas y que le van a poner freno a alguna de estas medidas. Incluso pasó con el tema de los refugiados y los inmigrantes, que hubo jueces que revirtieron algunas de las medidas que el propio Trump había por la orden ejecutiva, que es esto que muestra como si fuera un menú de restaurante cada vez que firma uno. Y le están poniendo freno a esas cosas y eso es muy bueno. Es la forma en que de repente se pueden evitar que haga todo el daño potencial que estas cosas pueden hacer, que ya están haciendo en alguna medida, pero que sin duda lo van a seguir haciendo. Hay otro tema muy importante que se va a ver en los próximos días, que va a ser la nominación de un nuevo integrante de la Suprema Corte. Y eso va a resolver si la Suprema Corte queda con mayoría más bien de tipo a favor más del lado de los republicanos sobre los demócratas, y eso puede ayudarlo en caso de que quiera avanzar. Equilibrar un poco el poder. O dejarlo más del lado de él. Si eso ocurre, como yo me temo que va a ocurrir, porque es lo que dicen los analistas, que es lo más probable, le va a tener un rol fundamental el Parlamento y el Congreso norteamericano. Y hay quienes dicen, bueno, en realidad esta posibilidad, esta política que ha llevado Donald Trump de tirar abajo el TPP, no deja de generar cierta oportunidad para el Uruguay, porque tuvo alguna señal de acercamiento con el Reino Unido por el tema del Brexit. O sea, no es que él no quiere el libre comercio, sino que quiere derribar aquellas oportunidades comerciales que le representan una balanza negativa a Estados Unidos. ¿Coincide con esa visión o en realidad es de ser demasiado optimista? Para Uruguay yo no creo que a Uruguay más bien lo perjudican todas estas medidas anti-libre comercio de Trump, más allá de lo que vos decías, que puede haber medidas de hecho debería haber sanciones de la Organización Mundial de Comercio o los propios acuerdos del NAFTA que no lo dejen hacer muchas de las cosas que quiere hacer. Ahora, el tema sí es qué hace Uruguay ante esta situación. Y puede decir, bueno, si Estados Unidos se cierra, entonces nosotros también vamos a aplicar. Yo he visto algunas opiniones estos días de, bueno, vamos a tratar de reflotar el Mercosur y volver a una política más regional. Yo creo que eso sería un error. O sea, el error sería cerrar el bloque. Sí, y Uruguay cerrarse, o pensar que por esta situación el mundo se va a cerrar al libre comercio. Hay en algunos países que sí, algunos países que no. Y lo raro, si uno ve algunas de las cumbres que hubo en estas últimas semanas, es que, por ejemplo, en la reunión del World Economic Forum, sí, China agarró la bandera del libre comercio. Sí, estamos en un mundo donde Estados Unidos es proteccionista y China, que supuestamente es comunista, está bregando por el libre comercio en el mundo. Claro, yo escuchaba a algunos de los ministros chinos en esta conferencia y parecía Milton Friedman, ¿no? Era una defensa del libre comercio de manual. Entonces, ¿Cómo puede impactar la dependencia económica que tiene los Estados Unidos? Porque China tiene buena parte de los bonos, porque China tiene muchísimos dólares norteamericanos y parte de la deuda. ¿Hasta cuándo China le podrá decir a Donald Trump, este es el límite? Yo creo que es interesante.
tomando en cuenta esto que vos decís, que Trump no se ha metido con China desde que asumió, ¿no? El tema es México y son los inmigrantes, y son los inmigrantes de algunos países de Medio Oriente, tampoco no de todos. Ahí yo no estoy tan seguro, si bien en la campaña es de las cosas de campaña que por lo menos hasta ahora no está cumpliendo, ¿no? Esa retórica tan anti-China, en estas primeras semanas no se ha visto que haya medidas concretas contra China, tampoco contra Rusia. En esto puede haber, no lo sabemos porque Trump no ha querido mostrar cuál es su declaración de impuestos y esto que se le reclamó tanto durante la campaña. Puede ser, en el caso de Medio Oriente está claro que hay un tema de intereses comerciales hasta propios, que es un peligro, ¿no? Nunca antes hubo un presidente norteamericano que uno no supiera bien si las cosas que hace es por convicción, que es la solicitud de su partido, del mismo, o por intereses comerciales del propio presidente. Eso pone una incertidumbre muy grande. Por ahora con China no se ha metido, pero lo que a mí me parece más interesante desde el punto de vista de Uruguay es Estados Unidos se va a replegar, eso está claro. Va a tener un papel en el mundo mucho menos importante de lo que tuvo hasta ahora. Me parece que va a ser comercial, militar, político y demás. Y China va a tratar de ocupar ese espacio. Eso es lo que usted visualiza, que lo que Estados Unidos deje, China seguramente trate de poner la banderita. Sí, es aquello de el poder no deja vacíos, ¿no? Siempre se llena, alguien lo llena. Y en este momento China parece el país que viene con fuerza y el que, en cuanto a sus políticas, ve que es el momento en que puede empezar a abrirse. ¿Y eso tiene que hacer variar el calibre de la oportunidad que tiene Uruguay como país de firmar un acuerdo comercial bilateral con China, más allá de que en el Mercosur ya sabemos que Brasil no bajó la cortina y que Argentina mira medio de reojo el acuerdo con China? Sí. Yo creo que habría que poner toda la leña en el asador para tratar de firmar un tratado de libre comercio con China. A ver, así como hace en el primer gobierno de Tabaré Vázquez, pasó el tren del TLC con los Estados Unidos y mucha gente decía hay que subirse a ese tren por la importancia, hoy el tren es China. Sí, el tren es China y así como perdimos la oportunidad aquella de subirnos al tren de Estados Unidos, que hubiera sido fantástico para Uruguay tener hoy un tratado de libre comercio con Estados Unidos, oportunidad que no se va a volver a repetir por un buen tiempo además. Esto hay gente que lo ve también medio maniqueo, Estados Unidos lo beneficia y a nosotros nos perjudica. Tan claro no es, al grado de que hoy Estados Unidos no quiere tratar libre comercio con nadie, o por lo menos está siendo muy restrictivo. Está buscando esa alianza con Inglaterra, pero me parece que va más por lo político que por lo comercial. Ahora, Uruguay sí, el tren hoy es China. Yo lo veo muy difícil por las restricciones que tiene el gobierno uruguayo en lo regional, lo que decía vos de que Brasil, si Brasil no lo aprueba, China no lo va a querer firmar y eso va a ser determinante, o sea, eso lo vuelve muy difícil. Y después hay un bloqueo interno, ¿no? A mí me parece que es muy difícil que el gobierno logre que sus propios legisladores le voten un acuerdo de libre comercio con China. Ya hay algunos que miraban con malos ojos un acuerdo con Chile. Hernán Bonilla, le agradecemos su presencia esta mañana aquí en Tele Buen Día. Un gusto y a las órdenes. La pausa y seguimos con más noticias.